Eu queria agradecer à província de Santa Fé, especialmente à ministra, por esta segunda oportunidade de estar aqui falando com vocês. Vocês vão ter uma experiência linguística muito interessante, porque vocês vão escutar algumas palavras em português, algumas em espanhol e algumas que eu vou inventar. E vocês têm que... Então, eu creio que intentaremos nos comunicar aqui, porque eu creio que a comunicação não vai ser um problema, porque vamos falar de uma coisa muito importante que é da educação, que podemos dizer que a coisa mais importante de uma sociedade é ter um sistema educativo que permita a todos desenvolver seus plenos potenciais. Então, estamos aqui em uma tentativa de estabelecer um diálogo para pensar sobre esses 30 anos da Convenção sobre os Direitos de los Niños e de las Niñas. A ideia aqui é refletir sobre que conceitos se foram construindo durante esses 30 anos que nos ajudam a reorganizar ou a redimensionar a educação como um tema central em los direitos de los niños. Então, nós vamos aqui fazer um recorrido para tentar ver quais são os conceitos, os cambios que a Convenção nos apresentou nesses 30 anos e como podemos atualizar esses conceitos para o contexto atual. Então, deixa-me ver se vou... Então, uma coisa importante é que a Convenção sobre os direitos de niñas e niñas é uma convenção que é a que teve maior número de países que la aprovaram. São 195 países. Solamente 2 países não aprovaram a convenção em 1989, que foram um país o mais rico e outro o mais pobre. Alguém se acuerda? Estados Unidos e Somália são os únicos países que não haviam firmado a convenção. Somália recentemente também apresentou seu desejo de firmar a convenção. Então, nestes 30 anos da convenção, uma primeira ideia importante é que a convenção trae para a sociedade um desafio de que niños e niñas são tão importantes para a sociedade que a sociedade los deveria tratar como prioridades. E quando falamos em prioridades, estamos falando de algo muito importante. Por isso, quando hacemos um plano de ação, por exemplo, que dizemos que temos 10 prioridades, em verdade não temos nenhuma, porque é impossível ter 10 prioridades. Então, a ideia de prioridade é que seja uma coisa tão importante que venga antes de los outros compromissos. Então, imaginem, há 30 anos, a confusão que se poneu entre os países para definir o que são niños e niñas. Porque a discussão começou em tentar dizer onde começava a infância. E mírate, que aí, imagínate, a confusão de países que diziam que a infância começa na concepção, outros dizem que começa no nascimento, e cada tem uma tese. Então, para solucionar, não se falou onde começa, se falou onde termina. Então, esta foi
la solución de consenso de decir que niños y niñas son seres humanos menores de 18 años. Entonces, este es el concepto que se logró hacer un consenso en este periodo hace 30 años. Este ser humano que es menor de 18 años, tiene derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y mira, tiene el derecho de expresar libremente su opinión. Mira que ya empezamos aquí a introducir en la relación de adultos y niños una nueva idea para superar una visión que había hasta este periodo de que los niños eran incapaces, de que los niños eran inmaturos, y se hablaba mucho de la niñez por la perspectiva de aquel que no era. ¿Se me entienden? Se hablaba mucho, no está pronto, algo que no está completo, que no tiene capacidad. Y acá se hace un cambio paradigmático importante, que estas dos palabras yo entrené, pero no las pronuncio bien, de sujeto para objeto, o de objeto para sujeto. ¿Es esta? ¿Entendieron el concepto? Porque la palabra es difícil. La idea de que los niños eran objeto de los padres está muy presente hasta hoy en las sociedades. Yo no sé los más jóvenes, pero yo cuando era niño, cuando los adultos empezaban a hablar, los niños salían. Y no era porque iban a hablar de cosas confidenciales, es porque los niños no eran seres para estar participando de esta charla familiar. Esta idea de que eran incapaces de entender lo que se hablaba y que no tenían o qué decir sobre lo que estaba hablando. Entonces, mira que esta es una mudanza, un cambio muy importante, que de objeto de los adultos, del control del adulto, se introduce la idea de que son sujetos y que pueden expresar libremente su opinión. Bueno, acá hay una trampa, porque al decir que los niños pueden expresar libremente sus opiniones, no estamos diciendo que sus opiniones son mejores o peores que los adultos. No estamos diciendo que los adultos tienen que escuchar esta opinión y hacer lo que los niños están solicitando. Porque esto es un cambio en la sociedad que generó una interpretación equivocada de negligencia. ¿Se dice? Negligencia de los padres. Que dicen, no, ahora los chicos, yo hago lo que mi hijo quiere. Esto es un equívoco, ese es un absurdo, no es esto. La idea de expresar opiniones está muy vinculada a esta idea del niño ser capaz de aprender a expresarse. Es aprender a hablar libremente. No es entre comillas, la dictadura de los niños, que se ve muchas veces. Hay muchas críticas, muchas veces de los docentes, bueno, yo no puedo hacer nada porque ahora los niños solo tienen derechos. Eso es un discurso muy conservador que no lleva a nada. La idea de la convención es entender este sujeto como alguien que tiene derechos y que expresa estos derechos en la cotidianidad.
Inmediatamente após este derecho de expresarse, la Convención habla del derecho a la no discriminación. Esta idea que los derechos son asegurados a todos por la simple condición, por el simple hecho de que somos humanos. Los derechos no están asociados a una renta familiar, a un color de la piel, a un origen de una ciudad, de un campo. La idea de no discriminación es que todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños y niñas sin excepción. No hay nada, y mira que aquí habrá una consecuencia, por ejemplo, cuando un niño es autor de un acto infraccional, les quieren quitar todos los derechos, porque no es humano. Como si su actitud, su acto, le retira su humanidad. Entonces, la Convención hizo esta afirmación de la no discriminación como un principio de conceptualización de niños y niñas. Y acá hay un concepto importante, que entonces todas las decisiones que nosotros tomamos en favor de los niños deben llevar en cuenta su mejor interés. ¿Qué es esto? Esto es que los adultos tenemos que pensar que esta decisión va a tener un impacto en la vida de este niño y que este impacto necesita ser positivo. Esto también es un tema de interpretación que muchas veces genera un extremismo. Yo siempre hablo de esta historia que pasó en Brasil. Antes de la Convención, en una ciudad había una chica que vendía dulces, estaba trabajando, una chica trabajadora como 14 años. El juez estaba en esta plaza, el juez de menores, y miró a esta chica que estaba con una minifalda, con una ropa un poco sensual, y eran como 6 de la tarde, y le dice: mira chica, tienes que ir a tu casa ahora, es muy tarde para quedarse aquí. Ella le dice: no, ahora es la mejor hora para trabajar, porque las personas están saliendo para los buses y hay más circulación de personas. Entonces, el juez voltó a su oficina y llamó al comisario de menores y dijo al comisario: escucha, yo no quiero que esta chica se quede ahí. Recoja y la traiga para mi oficina. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? No, yo la voy a encaminar al, yo esqueci esa palabra, abrigo. ¿Cómo se dice? Un huerfanato, algo así. Entonces, este comisario le preguntó: mas señor, la chica está trabajando y después va a volver a casa. No, yo lo estoy haciendo por su mejor interés. El comisario dice: entonces, ¿cómo lleno los papeles aquí por el motivo de la aprehensión de esta niña? Bueno, mira cómo está esta niña. Ponga ahí: sospecha de pensamiento libidinoso. Esto es una historia verdadera que pasó muchas veces, que la interpretación, y los pregunto, ¿quién podía ser acusado de sospecha de pensamiento libidinoso? Probablemente no la chica. Entonces, esta interpretación del adulto que no comprende la situación del niño, esta idea de que nosotros interpretamos con nuestras visiones y valores. La idea de interés superior del niño es asegurar sus derechos. Sin duda,
esta chica estaba en una situación de vulnerabilidad, pero ponerla en un orfanato no sería de su mejor interés. Entonces, esta es una idea importante de interés superior del niño. La otra idea es que los niños y niñas, los derechos de niños y niñas son derechos humanos. Entonces, no hay una forma de jerarquía ni sus violaciones o consecuencias puede tratarse aisladamente de las otras en las que no se haya actuado en forma directa. Si la integridad de los derechos se rompe, se afecta a la persona como un todo y no solo una parte de ella. Entonces, este es el principio de la indivisibilidad de los derechos. Un tercero concepto importante de la Convención que hace con que los estados, la familia y la sociedad sean responsables por todos los derechos. Entonces, esta idea de que todos los derechos de todos los niños tienen el mismo nivel. Entonces, no se puede imaginar que para proteger un derecho, yo violo otro derecho. Entonces, este conjunto de derechos de la Convención tiene en la educación un tema central. No es que la educación es más o menos importante, es que la educación es la puerta de entrada para los derechos. Es con la educación que se conoce los derechos, se ejercita los derechos y se puede incluso crear nuevos derechos. Y aquí es importante decir que para la educación nosotros vamos a ver cómo la Convención fue muy completa en la descripción de este derecho, porque partió de esta idea de que los niños son sujetos, que ellos tienen una historia, ellos tienen un conocimiento, ellos tienen sueños, deseos, que hacen parte de un ser humano que contribuye con la humanidad. Y yo trabajé mucho tiempo como educador social en la calle, trabajé con niños de la calle, en el sur del Brasil. Cambié de una ciudad a otra y fui a hacer un trabajo en una ciudad que se llama San Leopoldo. Y cuando la primera vez que fui a la calle para hacer una identificación de cuántos niños están ahí, un niño me procuró, un chico de 12 años, y me dice, ¿tú me puedes pagar un sándwich? Y yo le dije, no tengo plata para pagar un sándwich. ¿Tú me puedes dar una moneda? Y yo estaba ya preparando mi discurso pedagógico para decir que yo no estaba ahí para una acción existencialista, que estaba ahí para hacer un vínculo pedagógico, estaba entrenando mentalmente mi primer abordaje con este chico. Entonces me dice, ¿no tienes un ticket de bus? Y yo le dije, no. Me miró, puso la mano en el bolsillo y le dice, tú eres muy pobre. Yo voy a te dar esta bolita de vidrio, porque tú no tienes nada. Entonces me sorprendió y me dio una lección para toda la vida. Que yo pensaba que como educador solo yo podría ayudar a este chico. Pero este chico me enseñó que él también tiene algo a compartir. Y compartió. ¿Se llama bolita acá? Sí. Y compartió una bolita que tenía en el bolsillo. Por nada. Por la primera vez que yo encontré con él. No me conocía, no sabía quién era. Entonces, esta idea que uso como una metáfora, una situación de la vida que uso como una metáfora, que los niños tienen algo, alguna cosa a ofrecer. Tienen la posibilidad de compartir algo. Y nosotros no creemos en esto. Nosotros estamos iluminados por un pensamiento
de que somos nosotros que vamos a ayudarlos. Tenemos esta visión de que somos nosotros que estamos ahí para enseñar algo y ellos solo lo que tienen que hacer es aprender. Entonces, esta idea de sujeto nos genera un cambio en la relación de adultos y niños, profesores y alumnos, padres e hijos, porque la mediación entre un adulto por esta visión de sujeto no es una mediación autoritaria, es una mediación de autoridad, que es mucho diferente del autoritarismo. La autoridad está centrada en un poder legítimo de cuidar, de proteger, de desarrollar. El autoritarismo está basado en la opresión, en la sumisión. Pero al condenar el autoritarismo, nosotros no estamos acabando con la autoridad de los profesores, como uno dice, estos chicos solo tienen derechos. Esto es una interpretación para no refletir en este cambio en que o que vincula, crea el vínculo entre el educador y el alumno, no es una dimensión de poder, pero es una dimensión pedagógica. Yo creo que sea un poco filosófico eso, pero tiene consecuencias prácticas muy claras. Por un lado, cuando establecemos esta relación autoritaria, negamos el otro como un sujeto. Y por otro lado, cuando negamos la autoridad, invertimos la relación y los niños hacen lo que quieran. Yo tenía una experiencia en una escuela en que había un profesor muy fuerte, pero los alumnos no le respetaban. Entonces, yo que era más flaquito, iba siendo llamado todas las veces para poner disciplina en su clase, porque él gritaba con los alumnos, se desesperaba, les ponía castigos a toda hora. ¿Y qué hacía yo? Yo no sé lo que hacía, yo llamaba, ¿qué está pasando? Bueno, yo veo que está muy tenso aquí, vamos a salir, vamos a bajar para la cuadra de fútbol, vamos a hacer un círculo y vamos a hablar sobre lo que está pasando. Él me decía, yo no tengo paciencia para hacer esto, yo soy maestro, yo no soy un técnico de fútbol. Pero no era un cambio de roles, yo no estaba me tornando un técnico de fútbol a poner un círculo en el... Yo estaba intentando distensionar un grupo que estaba muy revuelto y que no tenía condiciones pedagógicas de aprender. Y sin crear una condición pedagógica no se aprende con gritos, con tensiones. Entonces, esta idea de que sentarse con los chicos, esta idea de que estar con los chicos no es perder su autoridad, es construir una autoridad legítima, de respeto, porque saben que usted tiene un rol importante en este proceso. Entonces, este aprendizaje que yo tive, yo trabajé con un grupo que en portugués se llaman multirepetentes. No sé si entiende, son estos chicos que reproban, salen de la escuela. Entonces, algunos profesores me decían, ¿mas cómo haces para trabajar con estos chicos? Están muy desmotivados, no aprenden. Y yo les decía, mira, este chico reprobó 3 veces y viene a la escuela todos los días. ¿Cómo puedes imaginar que este chico está desmotivado? ¿De dónde imagínate que este chico está desmotivado se viene a la escuela? Entonces, es porque
nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de nos poner en su lugar. Entonces, este grupo había una dificultad, por ejemplo, de estudiar temas relacionados a su propia vida. Por ejemplo, un tema muy difícil para discutir con ellos era violencia, porque la violencia es algo que cuando tú recuerdas es un segundo sufrimiento. Entonces, lo que hicimos, cuando este tema pasaba muy cerca, pero a los niños no les gustaba hablar sobre esto. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proceso de criar palabras que pudiesen sustituir palabras que no nos gustan. Una idea simple. Y las palabras que no nos les gustan, ¿cuáles son? Las que están relacionadas a violencia. Entonces, querían sustituir palabras como miedo. Entonces, ¿cuál es la palabra que vamos a usar para sustituir la palabra miedo? E inventaban una palabra o buscaban una palabra diciendo temor. La palabra dolor. Decían desprazer, que es al contrario de placer. Ahí, en estas palabras, logramos hacer una conversación, una reflexión sobre un tema que estaba presente en sus relaciones personales, en sus familias, que no venía, que no aparecía. Entonces, yo estoy hablando un poco de eso, solo para decir que esta idea de que son sujetos, hasta el final del día yo voy a aprender esa palabra, es un cambio en las relaciones pedagógicas para entender el contexto de los niños. Entonces, vamos al derecho a la educación. Yo les hago una sugerencia que lean, porque es muy bonito, es muy actual el concepto de educación de la Convención. El derecho a la educación con igualdad de oportunidades. Mira, esto es una cosa muy importante porque en estos casi 30 y tantos años como educador, la peor cosa que tenemos en las políticas educacionales es cuando se hace una educación pobre para los pobres y una educación sofisticada para los ricos. Esto es una tragedia social. Y mira, que hace 30 años ya se produjo un consenso que la educación debe ser la política que genera oportunidades iguales para todos. Entonces, la educación tiene que ser un proceso sofisticado para pobres y ricos, para todos. No es porque, pero este niño no tiene nada, por lo menos viene a la escuela para comer la merienda. Ya escuché eso muchas veces en muchas escuelas. Entonces, esta idea es importante. La enseñanza primaria es obligatoria y gratuita para todos. Los Estados miembros deben fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria y profesional y hacer la enseñanza superior accesible a todos. Mira, eso se habló hace 30 años. Entonces, ¿cuál es el rol de la educación? Es desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. No es desarrollar algunas capacidades, es hasta el máximo de sus oportunidades. Es un objetivo lindísimo para la educación. No hay un límite, desarrollar hasta que conozca las 4 operaciones fundamentales de la matemática. No,
hasta que desarrolle el máximo de sus posibilidades. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y los principios de igualdad, paz, seguridad y justicia. Es un acto político la educación. Es inculcar valores que son valores comunes a toda la sociedad. Inculcar al niño el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, a su idioma y sus valores, a los valores nacionales del país en que vive, del país que sea originario y las civilizaciones que no sean la suya. Mira, con toda esta xenofobia que tenemos hoy, algo no está bien, porque la idea de la educación es exactamente el respeto a la diversidad. Y eso es un compromiso de 196 ahora países. No es un compromiso de 10 de los países más ricos o de los más pobres. Todos los países asumieron el compromiso que la educación tiene un rol de promover estos valores, del respeto a la diversidad, a las naciones, a los países. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos, amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Educar para el respeto del medio ambiente natural. Mira, amistad entre todos los pueblos. Entre Brasil y Argentina, desde que no se hable en fútbol, por favor. Pero esta idea nos parece un poco idealista, pero mira cuántas posibilidades de abordajes pedagógicas tenemos en una escuela para hablar sobre esto, para proponer trabajos, actividades, proyectos, talleres. La convención nos dio la oportunidad de refletir sobre la educación como algo mucho más profundo que la relación de enseñanza y aprendizaje. Algo que es el fundamento de las sociedades. El derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas y a participar libremente de la vida cultural y el arte. Entonces, esta idea de la convención de hacer con la educación una política agregadora de competencias, capacidades, pero también de valores. Y de participación con el derecho de expresar su opinión libremente en los asuntos que les afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones. Ya lo dijimos antes, no es que cuando un adolescente, un niño opina, está cierto, pero tiene que hacer la discusión. Quien es padre de adolescentes sabe cómo es divertido hacer un debate con adolescentes, principalmente en un viernes a la noche cuando quieren salir y tú tienes que decir que no puedes salir. Es un ejercicio de argumentación fantástico, pero es también un aprendizaje, porque nos posibilita salir de una situación cómoda de decir simplemente no vaya. Nos pone a pensar por qué no queremos que vaya y a expresar esto. Y al final, porque soy tu padre, que es el peor argumento que se puede usar. Pero algunas veces estás cansado, trabajaste toda la semana, estás perdonado. Pero el ejercicio del diálogo, sea en la escuela, sea en casa, es fantástico,
porque nos hace crecer a nosotros también. Entonces, estos fueron los consensos hace 30 años. Entonces, aquí este personaje que me gusta muchísimo, Mafalda, este que es Felipe, ese es Felipe, ¿sí? Entonces, está cierto, Felipe, que nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que alguna alma caritativa no lo quite. Esto me gustó muchísimo de esta, porque yo casi estoy pensando que Felipe está equivocado. Cuando vemos países que hacen 30% de cortes en el presupuesto de educación, ¿qué quieren hacer? Cuando hacen cortes en la contratación de los profesionales, de los maestros, cuando hacen políticas de estado mínimo, como sea, quieran llamarlas, quizás, 5 minutos, quizás sea este Felipe esté correcto, pero para hacerlo nosotros vamos a tener que trabajar mucho para reafirmar este compromiso. Entonces, en América Latina, en 20 años se redujo en 48% la cantidad de niños fuera de la escuela. Y la tasa de matriculación en secundaria pasó de 59% a 76%. Entonces, hicimos muchos avances en la educación, pero en mortalidad infantil también hicimos una reducción fantástica. Pero cuando tratamos de mirar en América Latina a los 193 millones de niños y niñas, nosotros vamos a ver que hay mucho que hacer. Entonces, nosotros tenemos 187.000 niños y niñas menores de 5 años que mueren en la región a cada año. Eso quiere decir que un niño muere a cada 3 minutos. Entonces, este gran acuerdo, este gran consenso de la Convención, hasta ahora no se consolidó en la vida real de los niños. Tenemos un desafío importante para los próximos 30 años, que es enfrentar estos números. 24.500 adolescentes de 10 a 19 años son víctimas de homicidio en América Latina cada año. E infelizmente mi país, desafortunadamente mi país, es el país que tiene el mayor número de adolescentes que son asesinados. Entonces, estos conceptos bonitos, importantes, profundos, contrastan con esta realidad tan dura. Yo tengo aquí una serie de indicadores que los voy a dejar, porque como tengo 5 minutos voy a intentar. Pero lo que dicen esos indicadores, que ainda tenemos mucho que hacer. Y cómo la educación va a poder representar una política que sea central para asegurar los otros derechos. Voy a empezar para los próximos 30 años, entonces. Reafirmar la idea de todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes. Reafirmar el rol de la educación como espacio político pedagógico de encuentros y producción de conocimiento. Porque la educación hizo mucho bien su rol de reproducir el conocimiento históricamente acumulado. Esto lo hacemos bien, pero hay un nuevo conocimiento a ser producido. Hay nuevas relaciones, nuevas tecnologías que nos imponen un pensamiento crítico, una visión creativa, una innovación, una necesidad de innovación. Entonces, está bien que hagamos la reproducción del conocimiento. Sí, es un rol de educación, es importantísimo.
pero sin hacer un trabajo de resignificación de este conocimiento, nosotros no le estamos dando a los niños y las niñas las herramientas que necesitan para enfrentar este mundo más complejo. Entonces, reafirmar el rol de los maestros como proponentes, organizadores y facilitadores del proyecto pedagógico de la escuela. Vea, yo no sé si esta palabra proponente les cae bien, porque es la idea de que el educador tiene que proponer algo. No es que llega en la escuela y dice, mira chicos, ¿qué quieren aprender hoy? No, el educador tiene que preparar sus clases, tiene que entender su grupo y a partir de ahí proponer cosas que sean significativas, importantes para los niños. Reafirmar el rol de los niños como sujetos de su propio aprendizaje y actores sociales empoderados para el conocimiento, las vivencias y la construcción de nuevos derechos. Entonces, reafirmar el principio de la idea central de derechos humanos, que solo son sostenibles si son para todos, y a no aceptación de las iniquidades. Entonces, reafirmar la idea de todos los derechos para todos los niños y niñas. En América Latina, las desigualdades se construyeron a partir de una visión eurocéntrica. Cuando se hace estudios de aprendizaje en Brasil, la población afrodescendente aparece como la peor performance. ¿Es porque no aprenden? No es porque no aprenden. Es porque hace solo 10 años que los libros didácticos en Brasil tienen imágenes de negros, de reyes africanos, que generan una identidad con el tipo. Tú mira estas princesas europeas que no tienen nada con tu vida, con tu sociedad, con tus amigos, con tu padre, con tu madre. Y educación es esencialmente generar identidad, de querer conocer. Entonces, el cambio que Brasil hizo en la educación, solo por incluir en los contenidos el estudio de la historia africana, fue fantástico. Resultados concretos de aprendizaje de niños y niñas negros que iban para la escuela y no aprendían nada porque nadie les hablaba de su vida. Las cosas eran muy abstractas. Los negros eran los esclavos que no tenían ni una energía, que eran indóciles, que no sabían trabajar, que eran incapaces. Entonces, ¿cómo vas a aprender? Imagínate que tú estás en una escuela en Brasil y te empiezan a decir que los argentinos son preguiçosos, no les gusta trabajar, que fueron esclavizados porque no se organizaban. ¿Qué vas a aprender? ¿Cómo vas a tener orgullo de su identidad si su identidad fue reducida a un montón de mentiras? Entonces, esto es un rol importante. La escuela puede representar un espacio o para agravar estas desigualdades o para reducir. Por ejemplo, las escuelas inclusivas, las escuelas bilingües, las escuelas abiertas, las escuelas acogedoras. Y aquí yo les iba a dar un ejemplo de cada, pero les envío por el tiempo. Pero hay mucha descubierta pedagógica que se hace por experiencia de salir de esta lógica de solo reproducir el conocimiento acumulado, de crear nuevos conocimientos. Hay muchas posibilidades. Entonces, reafirmar el rol de la educación como un espacio político de encuentros de producción de conocimientos, encuentros de personas, encuentros de conocimientos, encuentros de cultura, encuentro de valores, de expectativas y de producción de hipótesis
produção de saberes, produção de soluções e produção de identidades. Mira, acá há todo um repertório que poderíamos desenvolver, mas uma ideia aqui é muito importante para essa educação que se habla en la convención. Esta ideia de produção de hipóteses. Há uma educadora brasileira, a hija de Paulo Freire, que se chama Madalena Freire, nos dá um exemplo muito sencillo de como os niños produzem hipóteses. Ela nos apresenta a palavra leão e a palavra hormiguita. Está certo? A palavra hormiguita, uma hormiga pequena. Ele les pede a niños que não estão alfabetizados para dizer qual palavra representa qual el león o la hormiga. Entonces, la mayoría de los niños dice, apunta a la palabra hormiguita y dice, esta es león. Y cuando le preguntas por qué, porque es la palabra mayor. Entonces, esta hipótesis de que las palabras representan las cosas por su tamaño no es absurda. No es, está equivocada, sí. Pero no es una hipótesis aceptable. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que desconstruir esta hipótese para decir, mira, las palabras son juntamientos de letras y sílabas que no tienen relación con el tamaño de las cosas que representan. Es un trabajo pedagógico de enseñar, pero sabiendo que la hipótesis construida hace algún sentido. Entonces, esta idea de saber lo que los adolescentes, los niños, piensan es muy importante. Es muy importante porque nos ayuda a entender cómo su pensamiento funciona para conocer los conceptos más complejos que queremos compartir con ellos. Si no hacemos este ejercicio de entender las hipótesis, el proceso pedagógico se torna muy difícil. Porque insistimos que, pero yo hablé claramente, no sé por qué no entiende. ¿Ustedes ya escucharon esto alguna vez? Nunca lo hablaron, pero ya lo escucharon, ¿sí? Entonces, yo voy a encerrar solo para decir que es importante reafirmar el rol de los maestros como proponentes, estos que indican la dirección, facilitadores, que tienen en cuenta y suman la contribución de los estudiantes, y organizadores que definen una metodología. Porque mucho se habló de constructivismo, del constructivismo post-piagetiano y todo, como si no hubiera método. No, la metodología es algo muy importante, pero no puede ser una camisa de fuerza. Es algo que nos ayuda a organizar el proceso de aprendizaje. Entonces, aquí yo voy a usar un concepto de Paulo Freire sobre quién es el educador. ¿Qué es un educador? Un educador, él no dice de esta forma, dice de una forma más sofisticada, pero yo voy a decir así, es una persona que tiene una experiencia anterior en el mundo. Es decir, esta persona sabe que el mundo es mayor que Santa Fe, es mayor que la Argentina, es mayor que América Latina, es mayor que el planeta Tierra, es mayor que nuestra galaxia. ¿Y por qué este concepto es importante? Porque cuando yo trabajaba con niños de la calle, este concepto era fundamental para decir a estos niños que el mundo es mayor que la calle, que él no necesita quedarse ahí, porque hay mucho más para explorar. Es una cuestión de generar perspectiva y oportunidades, decir, mira, tú no necesitas quedarte
en tu casa con tu padre que te pelea, que te pega todos los días, con tu madre que no... Tú tienes un mundo para descubrir. Este concepto en una clase de aula es fundamental. El educador tiene que saber generar perspectiva de que el mundo es mayor que la clase. El mundo es mejor. Esta idea es una idea de abrir perspectivas. La segunda idea es una existencia anterior en la historia. Sí, la existencia anterior en la historia porque somos más viejos que los alumnos en general. Pero no es solo esto. Es saber que la historia es resultado de las decisiones humanas. Que los hombres y las mujeres toman decisiones y que estas decisiones generan un curso de la historia, generan un movimiento de la historia, generan resultados en la historia. Pero si yo no tengo la conciencia de que la historia es definida por los hombres y las mujeres y sus decisiones, yo voy a esperar que algún meteorito caiga sobre la tierra para acabar con todos los males. Esta idea también es una idea importante del educador, de tener esta conciencia de que la historia la hacemos nosotros y que el niño también hace historias con sus decisiones. Y ustedes, hay un ejercicio que es muy interesante de hacer, que es una hoja, pones el número 0 y su edad. Por ejemplo, yo pongo 0 y 24 aquí, porque voy a hablar solo de la primera fase de la vida. Bueno, y después tú escoges 3 momentos de su vida en que tú tomaste decisiones. ¿Y por qué lo hiciste? Y esto, cuando yo hago esto con grupos de formación, hay personas, después que hiciste 3, haces más 3. Y después más 3. Depende del tamaño de su vida, personas van a tener muchas decisiones. Pero, ¿qué pasa? Que muchas personas no logran llegar a 6 decisiones en su vida. Y yo tuve una situación graciosa que estaba haciendo, el tipo decía, pero no me acuerdo de cosas que decidí. Entonces vi que tenía una alianza y dije, mira, estoy deduciendo que eres casado. Entonces, bueno, cuando yo vi ya estaba casado, no me acuerdo cuando decidí. Es porque es un ejercicio, lo hagan en grupos, lo hagan con adolescentes que ustedes van a tener un diálogo fantástico de cómo tomamos decisiones. La historia es hecha de decisiones. Y hay personas que no tomaron decisiones en la vida. Fueron viviendo su vida siguiendo un flujo y llegan a los 55 años y no saben quiénes son. Entonces, esta idea de una existencia anterior en la historia implica en hacer este ejercicio de pensar, yo cuando tenía 4 años tomé alguna decisión, no me acuerdo bien, creo que no. Con 7, me acuerdo que yo estaba entre ir a jugar fútbol o a jugar taekwondo. Y decidí jugar fútbol por esto, por eso, por eso. Entonces, hacer este ejercicio nos ayuda a conocernos, pero nos ayuda a ayudar los niños, las niñas a conocerse. Y ustedes van a encontrar, yo creo que no aquí, pero las personas, yo hice esto para agredir a mi padre. Yo no fui a la facultad porque mi padre quería mucho y odio. Bueno, este tipo de decisiones existe en la vida y desestabiliza el sujeto. Entonces, saber cómo se toman decisiones es muy importante. Por eso, esta existencia anterior en la historia es
un concepto importante para el educador. Y el último son vivencias significativas a compartir. Esto, un profesor de matemática que no le gusta a matemática, que no comparte con los alumnos el placer de resolver problemas, es un pésimo profesor. Tenemos un profesor de historia que no vibra con la historia, de conocer los fatos, cómo fueron las interpretaciones, esta idea de compartir vivencias. Yo trabajé y trabajo en algunos talleres con adolescentes. La mejor cosa que se hace es cuando tú hablas de una cosa personal, porque le tocas a la persona. Cuando hablamos, vi una vez que pasó eso, pero cuando tú dices, yo hice esta experiencia y yo fui muy feliz, entonces te llenan de preguntas. Sí, ¿verdad que tú querías ser sacerdote? Sí, yo estuve en el seminario, estudié todo el día, 1 hora de meditación, de oración, tengo misas para la vida entera, porque entonces tú vas, yo trabajaba con niños de la calle, tenía salido del seminario, me preguntaba millones de cosas, porque yo estaba hablando de una vivencia, no estaba hablando de... Entonces, este vínculo pedagógico que se crea con vivencias significativas por compartir. Entonces, con esto, si tenemos un paradigma de derechos humanos, un espacio político-pedagógico, la escuela, actores sociales relevantes, la comunidad educativa, el mayor desafío que tenemos ahora es desarrollar los contenidos del siglo XXI. ¿Qué son o qué estos contenidos? Son las leyes con sus derechos y responsabilidades, las dinámicas sociales, los conocimientos históricamente acumulados, las tecnologías de comunicación e información, las competencias y habilidades para la vida, la sensibilidad artística y estética y la producción de nuevos conocimientos. Este es un asunto para la próxima palestra, porque es un asunto muy complejo que están sintetizados, gracias, acá en esta charla muy rápida, que los derechos de aprendizaje que los niños y niñas tienen, que están en la Convención, son derechos humanos que son la base y fundamento de una sociedad que quiere ser libre, democrática e igualitaria. Muchas gracias. Fuerte aplauso entonces para el profesor Mario Volpi. Muchísimas gracias. Y voy a invitar nuevamente a la ministra de Educación para que haga una devolución de lo escuchado este mediodía. Bueno, simplemente saludarte, Mario, agradecerte muy especialmente esta participación. Quiero contarles que nuestros 2 disertantes internacionales han hecho un enorme esfuerzo porque han repetido las conferencias en el Normal 32 y aquí, porque queríamos que todos tengan la presencia de ellos y no sean simplemente transmisiones, sino que puedan tenerlos todos y puedan acompañarlos en esto. Así que muchísimas gracias por este esfuerzo. Gracias por venir a compartir este congreso con nosotros y comentarles también que hemos distribuido ya en todas las escuelas de Santa Fe la convención. Un trabajo que realizamos entre el Ministerio de Educación, UNICEF y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe. Estamos muy felices por eso. Hicimos miles de copias justamente para esto que vos comentabas, que cada escuela tenga la posibilidad pedagógica de retomar eso que fue escrito hace 30 años, pero que tiene un enorme valor en la actualidad, sobre todo cuando se intenta retroceder en políticas que generan más desigualdad, cuando se intenta retroceder y trabajar fuera de los derechos de los niños, tenemos que poner esa fuerza
que todos queremos poner desde las políticas públicas para que esa convención sea una realidad en toda América Latina. Muchísimas gracias a todos.